Hermanos queridos, en esta hora me place saludarlos en el nombre de Jesucristo. La invitación es a escuchar la palabra del Señor hoy contenida en la carta a los Efesios capítulo 2, versos 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Ningún ser humano nunca, bajo ningún recurso humano, será capaz de crear una sociedad justa, correcta, una sociedad donde todo se haga en rectitud. Y usted me dirá, señor pastor, ¿y usted por qué dice eso? Se lo voy a explicar con palabras muy claras. El hombre nace, todos los seres humanos, usted y yo, nacimos con una naturaleza corrupta, pecadora, sucia, que nos arrastra a lo malo, a lo bajo, a lo sucio, a lo vil, a rechazar a Dios, a enfrentar a Dios y a su palabra. Por eso el hombre actúa bajo esos parámetros, porque nace siendo pecador. El profeta Isaías en su capítulo 1, verso 6, ya lo hemos leído hasta la saciedad, dice que el hombre nace como una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Eso es el hombre, eso es lo que Dios ve en el pecador, solamente lepra. El hombre nace siendo pecador. El hombre nace enfrentando a su creador. El hombre nace rechazando la palabra de Dios. Por eso es tramposo, falso. ¿Por qué? Porque nace muerto, no en el cementerio, no, nace muerto en sus delitos y en sus pecados, en los cuales transita durante su vida y se va al sepulcro sin esperanza de salvación. Muerto espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Estaba leyendo una anécdota de un sapo y de un escorpión. El sapo estaba a la orilla del río y quería pasar al otro lado. Y lo iba a hacer, y en ese momento se presenta un escorpión y le dice al sapo: Señor sapo, ¿por qué no tiene la bondad y me pasa al otro lado del río sobre sus lomos? El sapo le dice: sí, ¿cómo se te ocurre eso? Si te subes a mis lomos, me picas, me inyectas la muerte con el aguijón que hay en ti. ¿Ah? Entonces, el aguijón le dijo, el alacrán. El alacrán le dijo a él, el escorpión: no te preocupes, no, ¿cómo te voy a matar? Pásame y yo te lo agradeceré eternamente. Cuando iban en la mitad del río, el escorpión sacó su aguijón y se lo hincó el sapo, y el sapo empezó a morirse. ¿Por qué hizo eso este animal? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de este animal, del escorpión, matar con su aguijón. Esa es la naturaleza, y esa es la naturaleza del hombre pecador. ¿Qué hace la naturaleza? Él incitarlo a pecar, porque nace con esa naturaleza pecaminosa. Nosotros teníamos una forma de vida que nos parecía correcta. Pensábamos que agradábamos a Dios.
Pensamos que practicando ciertos credos religiosos nos íbamos a salvar y le íbamos a tapar la boca a Dios. Pero resulta que estábamos equivocados. Solo cuando encontramos la palabra del Señor, ella nos descubre la miserable condición espiritual en la que vivíamos. Nos muestra el espantoso final al que estamos expuestos, pero también nos exhibe la justicia de Dios para que nos agarremos de ella y Dios nos pueda salvar. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y yo le pregunto a ustedes, amables oyentes, ¿quién tiene el control de este mundo? No es Dios. No, el control de este mundo lo tiene Satanás. Por eso el pecador no puede salir de su miserable condición espiritual, de sus vicios, de sus pecados, de su maldad, de su violencia. ¿Por qué? Porque tiene una mente corrupta. Su forma de vida es la que lo guía a él por este mundo, sus propios conceptos. Él no necesita a Dios. El pecador no necesita a Dios. Él se cree justo, se cree santo y piensa que lo que ha inventado el hombre es suficiente para la salvación. Vive de sus conceptos. Entonces, yo pregunto, ¿quién dirige esta operación? Aquí en mi Biblia, y si usted toma la Biblia católica, dice exactamente lo mismo. Aquí dice muy claro, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nosotros mismos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 2 dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿en qué condiciones está el mundo de hoy? El mundo de hoy está dirigido por dos grandes poderes. El poder de la luz que lo administra Jesucristo y el poder de las tinieblas que lo administra Satanás. Quien no está en Cristo está dirigido por las tinieblas. Y por eso el mundo que no conoce a Cristo está bajo el poder de la ira de Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos. Esa operación está dirigida por el príncipe de la potestad del aire. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, hay un versículo que se lo quiero leer para que usted no piense que estoy tratando de ofenderlo o que estoy tratando de imaginarme una religión aparte o con conceptos particulares. Primera carta universal de Juan, capítulo 5, verso 19 dice: Empero sabemos que somos de Dios. Y escuche, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Toda persona que no está en Cristo, que no ha sido redimida por Cristo, está dirigida por el poder de las tinieblas, por el príncipe de la potestad del aire. ¿Ah? Y aquí dice que está dirigido para todos los hombres que son hijos de desobediencia. Qué terrible esto. El mundo que no conoce a Cristo está dirigido por las tinieblas, por Satanás, por el príncipe de este siglo. Por eso es que el hombre roba, mata, viola, fornica, adultera y hace lo que hace y no siente ningún remordimiento porque Satanás no se lo permite. De pronto usted dirá, uy, qué mensaje tan fuerte, pero eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Quién dirige a un hombre para que le arrebate la vida a otro hombre? ¿No es Satanás? ¿Quién incita al hombre a fornicar, a adulterar, a faltarle respeto a su esposa? ¿Quién incita al diablo, al hombre a atracar, a robar, a destruir? ¿Quién es él? Porque fue él el que vino a destruir, a robar y a matar. Entonces, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre cuando se apartó de Dios? Se inventó una religión a su modo.
¿Ah? Se inventó una religioncita y unas tradiciones para callar el grito de sus conciencias, pero nada de lo que ha inventado el hombre sirve para salvar al pecador. Nada, nada de eso sirve para salvar. A muchos de nosotros también nos pasó lo mismo, pero gracias a Dios que hoy el Señor nos redimió de esa condenación. Nos abrió los ojos para que pudiésemos ver el reino eterno, para que pudiésemos ver el reino de Dios. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos libró de la potestad de Satanás y nos trajo a Dios, sentándolos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Y algo más, finalmente nos trasladó al reino de Jesucristo, donde estamos seguros, confiados y sin temor del mal. ¿Quiere usted ser libre de las posesiones demoníacas? ¿Quiere usted ser libre de que su vida esté dirigida por el príncipe de las tinieblas? Para eso vino Cristo. Cristo vino para derrotar al diablo y sus demonios. Jesucristo vino, apareció para deshacer las obras del diablo. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. El único sacrificio válido para la redención humana es el que realizó Cristo en la cruz del Calvario. Y voy a decirte algo más para terminar. El diablo fue derrotado, vencido con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a quién te conviene seguir? ¿Al diablo? ¿Un diablo derrotado que lo único que hace fue arrastrar las almas para la condenación eterna? ¿O prefieres venir a Cristo que vino a buscarte y a salvarte? Les dejo esa inquietud. Dios les bendiga.